Hay un momento en la crianza que da vergüenza de admitir. Es ese momento en el que escuchas tu propia voz y por un segundo te asusta, porque no suena como la madre o como el padre que quieres ser. Suena como algo que juraste no repetir. Y si esto te ha pasado, quédate, porque lo que ocurre ahí no es lo que crees. Cuando eras niño, pensaste, cuando yo sea grande, yo no voy a gritar así. No voy a hacer que mi hijo se sienta pequeño. Lo prometiste. Y ahora tu hijo no quiere dormir y son las 9:47. Y tú estás cansada y tu cuerpo ya no puede más. Y el niño empieza, mamá, dame agua. Mamá, hazme otro cuento. No quiero dormirme. Y algo dentro de ti cambia. Tu pecho se aprieta y tu mandíbula se empieza a endurecer así. Y el tono va bajando un poquito, pero no es por calma. Es de contención esa antes del estallido. Y cuando finalmente tu tono sube, no es solo enojo, es miedo, porque escuchas tu voz y reconoces ese tono. Y piensas para ti, esto es exactamente lo que yo odiaba. Ese es el momento que duele. No es el grito, es la identidad. Y ahí aparece la tentación más peligrosa, justificarte. Es que llevo todo el día sola, estoy cansada, cualquiera explotaría. Sí, cualquiera puede explotar, pero no cualquiera decide interrumpir ese patrón. Escucha esto muy despacio. Si tú fueras exactamente el mismo patrón que viviste, no sentirías dolor cuando lo repites. Ese dolor no es un fracaso. Es la evidencia de que ya no encaja contigo. Algo dentro de ti que está diciéndote, esto no soy yo. Y esa voz es nueva, es tu evolución. Eso es responsabilidad. Y la responsabilidad puede resultar un poco incómoda, pero también te da poder. Y ahora escucha esto. Tu hijo no activó tu carácter. Lo que activó fue tu memoria. Y mientras no lo veas así, vas a seguir creyendo que el problema fue él. Tu sistema nervioso aprendió hace muchos años que cuando alguien desobedece, cuando alguien insiste o cuando alguien no coopera, eso es amenaza. Y el cerebro, cuando detecta la amenaza, no debate, reacciona, sube la voz, endurece el cuerpo, porque tu sistema interpreta pérdida de control cuando siente que lo desafían. Y el cerebro odia perder el control. Y por eso ataca o impone. Y eso es automático. Pero que sea automático no significa que no se pueda cambiar. Y no haces esto porque lo quieras herir, sino porque tu cuerpo quiere terminar el peligro. Pero el problema es que tu hijo no es un peligro. Es pura inmadurez. Pero tu sistema no entiende esto rápidamente. Y eso es biología. Pero la biología no es un destino. Es entrenamiento repetido. Y en ese momento aparecen en tu mente estas frases. Me está desafiando. Quiere salirse con la suya. No coopera. Me está llevando al límite. Pero míralo bien. Un niño de 4 años no tiene la capacidad neurológica para diseñar una guerra psicológica contra ti. Tiene sueño, tiene frustración, tiene un cerebro inmaduro. Y cuando tú lo ves como un enemigo, entras en modo combate. Y cuando hay combate hay 2 perdedores. Y aquí es donde casi todos repetimos la historia. Porque si tú tomas el camino automático, reaccionas, tu hijo llora más, tú gritas más, luego viene la culpa y luego te prometes que no volverá a pasar, pero pasa. Pero si coges por el camino consciente, notas el calor, notas la tensión y aunque ya empezaste a subir el tono, dices aunque sea por dentro, me estoy activando. Y ese segundo parece insignificante, pero es el primer acto de liderazgo emocional.
no liderazgo sobre tu hijo, sobre ti. Porque esta es la verdad. Si no haces nada diferente, vas a repetir lo que viviste. No porque quieras, porque no lo estás viendo a tiempo. El cambio no ocurre cuando prometes hacerlo mejor. Ocurre cuando notas la activación en tiempo real. Ese segundo en el que tu pecho se aprieta. Ese es el momento adulto, no el discurso que viene después. Y ese segundo se puede entrenar. Pero no se entrena respirando mucho ni teniendo muchísima paciencia. Se entrena cambiando lo que tu cerebro busca sobre ti. Porque nuestro cerebro tiene un filtro. Y ese filtro es el que decide qué versión de ti ves con más claridad. Ese filtro se llama sistema de activación reticular. Cada vez que escuchas un nuevo consejo de crianza y piensas, perfecto, añade eso a la lista de cosas que yo hago mal, tu cerebro está tomando nota. No metafóricamente, literalmente. Porque es que ese filtro comienza a buscar las evidencias y cuando tú te defines como insuficiente, entonces encuentra insuficiencias. Encuentra el tono que no te gustó tanto, el momento en que gritaste y el error. Y de repente parece que todo pesa más que tus avances. Pero ese mismo sistema puede entrenarse. Si en vez de decir otra cosa que hago mal, dices otra cosa que estoy aprendiendo, tu cerebro comienza a buscar progreso. Empieza entonces a notar cuando respiraste antes de reaccionar, cuando bajaste el volumen y cuando pediste perdón. Pequeñas victorias reales. Yo hago algo más. Cuando me equivoco, se lo digo a mis hijos. Pero cuando lo hago mejor que ayer, también se los digo. Les digo, ¿viste? Mamá respiró antes o no dejé que el enojo tomara lo mejor de mí. Porque quiero que aprendan dos cosas. La primera es que equivocarse no define quién eres. Y la segunda es que mejorar es algo que se celebra. Lo que tú entrenas a tu cerebro a notar, también lo entrenas en tus hijos. No estás criando perfección, estás criando conciencia. Desde el momento en que tú piensas, me está desafiando, ya estás en guerra. Y en una guerra alguien tiene que ganar. Pero tu hijo no necesita ganar ni perder, necesita guía. Cuando cambias y piensas, es que está desregulado o está teniendo un momento difícil, la pelea termina. Porque ya no estás luchando contra un contrincante. Son dos miembros de un mismo equipo que están luchando contra el problema, la desregulación. Y ahí no estás intentando ganar, estás intentando guiar y regular un cerebro inmaduro. Y es que el sistema más estable siempre regula al menos estable. Si tú te desregulas, él aprende desregulación. Y si tú te regulas, aprendes regulación. Eso es aprendizaje biológico, no motivacional. Tu hijo no aprende autocontrol porque tú se lo exiges. Lo aprende porque su cerebro copia el tuyo. Cuando tú bajas el tono, su sistema nervioso recibe el mensaje de que no hay peligro. Cuando tú respiras más lento, entonces su cuerpo comienza a imitar ese ritmo. Eso se llama corregulación y no es una teoría bonita, es la forma como se cablean los cerebros infantiles. Si tú gritas, el cerebro aprende que el conflicto se maneja gritando. Y si tú regulas, aprende que el conflicto se maneja regulando. Estás enseñando más con tu tono que con tu discurso. Imagina ahora a tu hijo dentro de 20 años, en una discusión, frustrado, activado. ¿Qué versión de ti quieres que recuerde en ese momento? ¿La que reaccionaba? ¿O la que, aunque imperfecta, podía detenerse y elegir diferente? Eso se construye en pequeños segundos, pero repetidos. No necesitas convertirte en una madre perfecta o en un padre perfecto. Necesitas ser un padre o madre
que esté consciente de su propia activación. Y ese es el verdadero poder en la crianza. Y si este mensaje te ha hecho sentir visto o vista y responsable al mismo tiempo, compártelo. Pero compártelo con alguien que esté listo para escuchar la verdad sin adornos. Porque el problema nunca fue tu hijo. Fue un sistema nervioso sin entrenamiento. Y si en verdad quieres aprender a detectar la activación antes de que explote y a interrumpir el patrón en tiempo real, si de verdad este es el trabajo que quieres hacer, quédate. Porque criar no es controlar la conducta del niño, es entrenar tu propio sistema nervioso para no repetir lo que juraste cambiar. Yo soy Isabel y esto es Modo Abrazo. Y te quiero recordar que no estás criando solo conducta, estás modelando sistemas nerviosos y eso trasciende tu casa. Recuerda que yo te abrazo desde aquí.